A diario se oyen noticias como estas. Crece la hiperinflación en nuestro país y las familias se ven afectadas. El índice delictivo de esta nación va cada vez en mayor ascenso. Los casos de suicidio por depresión no cesan. Al parecer, con todo esto ya no hay salida. Pero detente, existe una razón para vivir. A partir de ahora, oirás estrategias, fundamentos, herramientas para vivir plenamente en familia. Todas estas estrategias están fundamentadas, basadas a la luz de la palabra de Dios. Razón para vivir con el misionero Manuel Arreola. Bienvenidos. Muy buenos días, Cancún, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos esta, bella mañana de jueves? Perdónenme. Nosotros muy emocionados. Vamos de nuevo. Buenos días, Cancún. Discúlpenos las fallas técnicas porque somos seres humanos todavía. Teníamos el mic en off. Pero bueno, ¿cómo estamos? Buenos días, esta bella mañana de jueves. El Señor ha sido bueno con nosotros. Ya estamos casi acabando el mes de octubre. Qué rápido se ha ido este año 2023. Pero así como rápido se ha ido, podemos decir también lo bueno que ha sido con nuestro Dios, con nosotros. Y bueno, una vez más contentos y alegres de estar aquí en la cabina de Estéreo Vida 100.1, transmitiendo para Cancún, Quintana Roo por el 100.1 de FM. Y bueno, a través de los canales digitales hasta el resto del mundo, ¿verdad? Mandamos saludos a nuestros hermanos que sintonizan Estéreo Vida, ¿verdad? En su canal de Facebook o de YouTube. O también a través de la página web. Dios les bendiga a nuestros amados hermanos que sintonizan Razón para Vivir. Bueno, ya estamos de regreso, ¿verdad? Anduve por allá, por el país de Cuba, y la semana pasada, bueno, fue por causas de fuerza mayor ajenas a nosotros. Pero queremos felicitar a la hermana Elvira, que ya es abuela, doña Elvira, ¿verdad? Está que no cabe, anda culeca la hermana, como decimos allá en México. Y bueno, muchas felicidades por la nieta, que Dios le agregue muchos más ¿verdad? A su descendencia, y que puedan conocer a su Señor también, por supuesto. Y bueno, amados hermanos, ¿cómo se encuentran esta mañana? Platíquenos cómo están, cómo los trata la vida. Ya algunos haciendo planes de fin de año, ¿verdad? ¿Dónde van a pasar las fiestas de fin de año? ¿Van a ir de vacaciones? ¿Dónde van a andar? Pero bueno, siempre considerando que el Señor es bueno, y si es su voluntad, adelante, ¿verdad? Qué bueno que el Señor nos da vida y gracia para poder disfrutar también nuestros días en esta tierra. Esta mañana voy a darle la oportunidad a nuestro hermano Abimael que nos salude, ¿verdad? ¿Cómo están el día de hoy? Sean todos bienvenidos una vez más aquí en nuestro programa. Después de nuestra ausencia la semana pasada, pero pues gracias a Dios que podemos estar nuevamente aquí. Amén. Y pues estamos contentos de estar nuevamente con ustedes, y bueno, les invitamos a que nos sigan y compartan todo el contenido para que más personas puedan escuchar la palabra de Dios. Y quédese con nosotros y vamos a continuar aquí con nuestro programa. Amén. Hay algunos saludos aquí. Dice la hermana Gaby, Dios les bendiga. Saludos, hermana, hasta Huehuetoca. Nuestra hermana Teresa May Ojeda. Perdóneme, hermana, no es May, es May. Nuestra hermana Teresa May Ojeda. Buenos días, saludos para mi hermano Audomaro May Ojeda, que nos escucha allá en Cancún, Quintana Roo. Saludos, hermano Audomaro, el Señor te bendiga, ¿verdad? Y gracias, hermana, por su sintonía. Me imagino que usted está desde la bella ciudad de Mérida, desde la blanca Mérida, ¿verdad? Dios les bendiga también. Y bueno, pues contentos esta mañana. Perdónenme. En un momento más vamos a... Después de un himno vamos a regresar con la enseñanza, pero hoy la enseñanza tiene que ver con el poder de la palabra de nuestro Dios. Y todo lo que ella representa. ¿Qué sería de nosotros, de los seres humanos, si Dios no nos hubiera dejado la revelación escrita? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué haríamos sin saber quién es Dios y los planes que tiene para relacionarse con nosotros? Y
sus mandamientos que nos ha dejado. El salmista expresa de una manera muy especial en lo que la palabra de Dios es e implica para nosotros, y es lo que queremos estudiar esta mañana, cómo la palabra de Dios está hecha para no creyentes y para creyentes, ¿verdad? Porque va a haber gente que diga, no, pues yo ni soy creyente, yo ni a la iglesia voy. No te preocupes, Dios dejó también escritura para ti y promesas para ti. Así es que le animo a quedarse. Vamos a regresar en un momento, vamos a escuchar nuestro primer himno y volvemos. Gracia admirable del Dios de amor, que excede a todo nuestro pecar. Cristo en la cruz por el pecador su vida dado. ¡Qué amor sin par! Gracia de Dios que Él nos ofrece en su gran bondad. Gracia de Dios que excede a toda mi maldad. Negras las olas de la maldad me amenazaron con perdición. Pudo en la gracia de Dios hallar dulce refugio mi corazón. Gracia infinita recibirá todo el que cree en Cristo el Señor. Si del pecado cansado estás, en gracia ofrece tu Salvador. Gracia de Dios que Él nos ofrece en su gran bondad. Gracia de Dios que excede a toda mi maldad, que excede a toda mi maldad. Wow, así es la gracia de nuestro Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Qué bueno es nuestro Dios. Tenemos aquí, dice nuestra hermana Cari Ortega, saludos, Dios les use grandemente. Saludos también ahí para nuestra hermana Angelita López Pérez, que ya nos está sintonizando desde Prado Norte. Y a nuestra hermana Candy Aguayo hasta, que es Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Saludos a nuestros hermanos en Chiapas. Hermana Candy, huele a café, por favor, con un pedazo de pan de rancho. Señor, perdónenos, hermanos, fue el único vicio que nos quedó comer. Estábamos... aquí está nuestra hermana Dalis también, ¿verdad? Saludos, hermana Dalis. Ahí comentó en Estéreo Vida. Saludos, pastores, Dios me los bendiga. Gracias por compartir el mensaje de nuestro Dios. Saludos, hermana Dalis, le queremos, le estimamos mucho, le amamos. Dios me los bendiga.
Dios tiene dos maneras de revelarse, o bueno, al menos dos que podemos ver claras al hombre. La primera es su creación, y así empieza el Salmo 19, del versículos del 1 al 6. Y vemos su creación, ¿verdad? Como es poderosa. Comentábamos aquí en la cabina la desgracia acontecida esta semana allá en Acapulco, ¿verdad? Un huracán que de tormenta tropical se vuelve categoría 5, un huracán categoría 5, que eso es lo máximo en la escala de los huracanes, ¿verdad? Y destroza a Acapulco como tal. Y bueno, vemos el poderío de la fuerza que tiene nuestro Dios. Él puede, con un soplo, echar abajo lo que el hombre ha creado. Lamentamos las pérdidas humanas, ¿verdad? Lamentamos la gente que ha perdido su patrimonio. No podemos gozarnos de ninguna manera, pero sí vemos a través de la naturaleza que Dios se revela lo grande que es Él y lo frágil que es el hombre. Y lo digo esto como un comentario, ¿verdad? Porque vemos aquí que la creación habla de nuestro Dios. Nos dice quién es Él. Dice el Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay que se esconda de su calor. Y ahora habla, ¿verdad?, de esa grandeza de la creación de nuestro Dios. Dice, ¿verdad?, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. El tamaño de su creación corresponde a su naturaleza, a su personalidad. Una grande creación, no solamente en la tierra, sino en el universo. Y ahora habla de ese momento específico, ¿verdad?, de que sale el sol y se esconde. ¿Y cuántos de nosotros no disfrutamos el amanecer y luego el atardecer con la puesta del sol? ¿Y quién se puede esconder del sol? Nadie, ¿verdad? A menos que te metas allá en la cueva, pero como quiera ya te llega el calor. Y esto es la creación perfecta de Dios. Dice que un día emite palabra, otro día, hablando de la continuidad del tiempo. Y no puede dar otra declaración más que esto es una creación inteligente. Amo los atardeceres y amo los amaneceres. Ahora que estuvimos en Cuba, estuvimos en una iglesia muy cerca de la playa, y ahí nos fuimos tempranito un día a las 6 de la mañana al mar, y bueno, a mirar el amanecer precioso, ¿verdad? Y esta semana estuvimos en Isla Mujeres tomando un descanso, y en la tarde quise ir a ver el atardecer ahí, pues junto al, bueno, ciertamente todo es isla, veías mar, ¿verdad? Pero más fuera de la mitad de la isla, y ahí en el puerto o en la marina, pero bueno, a causa de un funeral ya no fui. Pero qué bello es esto, qué bello es mirar la creación de Dios, las montañas, los animales, la naturaleza, los ríos, los mares. Y eso nos habla de quién es Él. Pero luego vemos su revelación ya más perfecta y exacta. Mientras que la creación no emite palabra, Él sí nos emitió palabra, la palabra de Él. Y dice el Salmo 19:7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que la que destila del panal. Si Dios quiso revelarse quién es Él, la creación nos revela su grandeza. Pero por medio de su palabra, Él se revela perfectamente quién es Él y cómo quiere relacionarse con nosotros los seres humanos. Hay 6 frases en estos versículos del 7 al 9, donde refiere a la palabra de Dios y a los atributos y títulos que Dios ha dado a su palabra. Primeramente dice, la ley de Jehová es perfecta. Le llama la ley. Esta palabra ley es la palabra Torah y es el cúmulo de todos los mandamientos que están anotados en la ley levítica, ¿verdad? Son 613 mandamientos al menos. Y este cúmulo de 613 mandamientos se le llama la Torah, o a los 5 libros primeros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio, también se le llama la Torah. Dice, la ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios es perfecta, o sea, no hay corrupción en ella. El apóstol Pedro dijo que tenemos la palabra profética más exacta, ¿verdad? Sin errores. Ya allá por los años, finales de los años 1800 surgieron los teólogos de la alta crítica, quienes rechazaban la inerrancia de la palabra de Dios. Pero la realidad es que es perfecta. Su ley es perfecta, es inerrable. No hay corrupción en ella. Está perfectamente también llena de todo bien. Y tiene un propósito. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. ¿Dónde el ser humano puede encontrar quién es Él? ¿De dónde viene? ¿Y a dónde va? Solamente en la palabra de Dios. No hay ambigüedad en ella. Pero luego también la palabra de Dios da una descripción perfecta del ser humano sin Dios, pecador. Y cómo a través de Cristo puede alcanzar salvación. Cómo Dios ofrece salvación gratuitamente. Pero dice que la palabra del Señor es lo que convierte al alma. Lo que la educación no puede hacer. Lo que la religión no puede hacer. ¿Verdad? Lo que la disciplina de nuestros padres no puede hacer, lo hace la bendita palabra de nuestro Dios. Convierte. ¿Qué quiere decir esa palabra convierte? Vuelve el alma hacia Dios. O sea, la vuelve a su creador. Vuelve el alma para que nuestro ser completo glorifique a Dios y no a nosotros mismos. Como la palabra de Dios tiene un poder transformador. La palabra de Dios restaura y vuelve a dar vida. Dice la escritura, ¿verdad? Que el hijo pródigo vuelto en sí. Y eso es lo que hace la palabra del Señor. Nos ayuda a recapacitar, a tomar en cuenta dónde estamos, hacia dónde vamos y el llamado de nuestro Dios. Esto es lo que hace la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos hombres que han hecho grandes cosas para Dios, primeramente estaban perdidos en los vicios, en el paganismo, en el mundo, y tuvieron un contacto con la palabra de Dios y esa palabra fue efectiva en sus vidas y vemos esa conversión, ¿verdad? Pienso ahora en este hombre de los orfanatorios, George Mueller, cómo tuvo un encuentro con la palabra. Pienso en judíos, ¿verdad? Que tuvieron un encuentro con el Nuevo Testamento y comenzaron a leerlo y se dieron cuenta que Jesucristo es el Mesías y bueno, vino su salvación y grandes obras el Señor ha hecho con ellos. Pero esto es la palabra de Dios que convierte el alma. Cambia el destino del alma. No lo hace el dinero, no lo hace el estudio, no lo hace la posición económica, no lo hace el status quo. Lo hace la bendita palabra de nuestro Dios. Allá en la universidad, con los maestros no pueden hacerlo. Ellos pueden cambiar el intelecto de la gente o pueden sembrar filosofías y cismas en la mente de sus estudiantes, pero solo la palabra de Dios
convierte verdaderamente. Solo la bendita palabra de Dios. Luego dice, el testimonio de Jehová es fiel. O sea, el testimonio, lo que Dios nos ha dicho, la palabra de Dios es su testimonio. La palabra de Dios es la declaración infalible de su mente. Es confiable, es duradero, no tiene defecto. En la palabra de Dios encontramos consuelo, esperanza, encontramos confortación duradera. Y dice que hace sabio al sencillo. O sea, tú puedes tomar a la persona más simple, a la persona más analfabeta, y le das la palabra de Dios. Y esa persona empieza a beber y a beber y a beber y a gustar de la Biblia hasta que empieza su vida a ser transformada de una persona simple ahora a una persona sabia. Por los preceptos de la palabra de nuestro Dios. Él es el que da la sabiduría. Su palabra está llena de sabiduría. Recuerdo, siendo niños, teníamos un grupo de oración en casa y venía un hermano a enseñarnos, ¿verdad? La Biblia, y particularmente era orar. Pero recuerdo a unos ancianitos que venían ya, los hermanos grandes. De hecho, nosotros vivíamos en lo alto de una loma y ellos vivían allá en el valle y subían, ¿verdad? Caminando, cansados por el deseo de estar ahí y de encontrarse con Dios. Y recuerdo su testimonio. El hermano que nos guiaba en las oraciones les llevó una Biblia de letra grande. Ya los hermanos eran grandes, no podían ver. Le estoy hablando, hace más de 30 años quizás de eso. Quizás un poco más. Unos 35 años. Y el hermano le regaló su Biblia a los hermanos. Y yo recuerdo sus caras de sorpresa por el regalo. En aquel entonces una Biblia de letra grande era muy difícil de conseguirse. Pero la otra cara de sorpresa es que los hermanos no habían ido a la escuela. El hermano era campesino en su pueblo y luego acá en la Ciudad de México después fue un obrero. Su esposa toda su vida se dedicó al hogar. No sabían leer ni escribir. Y recuerdo que con el paso de los meses, los hermanos con su Biblia empezaron a leer. Ya ancianos, ¿verdad? ¿Quién tiene deseos de volver a la escuela? ¿Quién tiene deseos? No, ya lo que no hice en toda la vida, ¿por qué lo voy a hacer ahora? ¿Cuál era el deseo? Conocer a Dios. Conocer al bendito Dios de la palabra. Y recuerdo aquellas primeras veces que, como si fueran niños, ¿verdad? De kinder o de primero de primaria, ahí deletreando las palabras de la Biblia, los versículos. Qué dulce, ¿verdad? Qué dulce recuerdo. Después de casi 35 años, puedo sentir tan vívido ese momento de lo que es la bendita palabra de nuestro Dios. Hace sabio al sencillo. No sabes qué hacer y no encuentras dirección en tu vida. La palabra tiene dirección. Dios tiene su voluntad para ti en su palabra. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. También son rectos, no solamente es fiel. La palabra de Dios está de acuerdo exactamente con las normas eternas y los principios del bien y del mal. Son rectos porque al observarlos el corazón se alegra. Qué bello es saber esto. No hay torcedura en la palabra. Dios no tiene un deseo maligno al darnos un mandamiento. Detrás de Dios no hay un deseo malo de causarnos daño o no tiene un doble fondo, ¿verdad? Son rectos, así dice la palabra del Señor. Y luego dice que el mandamiento o el precepto de Jehová es puro, tan puro como la luz sin tinieblas. La palabra precepto es decir, lo que Dios prescribe, cosas tan particulares. Nos dirige en el camino por el deber. O sea, la palabra de Dios es luz, ¿verdad? Como 1 de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él.
encontramos entonces por medio de la palabra de Dios guía y dirección. ¿Qué sería de nosotros sin la guía de la palabra? El temor de Jehová es limpio, dice el versículo 9. La palabra de Dios nutre a los hijos de Dios. Es limpio, es puro y por lo tanto no hay corrupción en ella. Permanece para siempre. Ya dice el texto, ¿verdad? Que se seca la flor y marchita se la hierba, pero la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. El temor de Jehová es limpio. Y dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Es tan limpio que puede hacernos limpios a nosotros también. ¡Wow! Los juicios. Ahora viene la palabra juicios. La palabra es decretos aquí o sentencias. Los decretos o sentencias de Jehová son verdad. Pues, hermano, todo lo que Dios quiere se ajusta siempre a su naturaleza. Él es verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay mentira en ella. No hay contradicciones en la Biblia. Claro, la Biblia es perfecta y tiene un solo tema, Jesucristo. Y luego expresa el gran valor que tiene la palabra de nuestro Dios. Dice ahí, el temor de Jehová es limpio. Los juicios de Jehová son verdad. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Cuando una persona encuentra el tesoro de la palabra de Dios, lo desea más que la plata. Porque una persona puede abandonar los deseos de riqueza y los deseos de grandeza para encontrarse con Dios cuando se ha encontrado con la palabra, porque son más deseables que el oro. Mira, esa persona abandonó su trabajo, abandonó sus proyectos, abandonó la universidad por la palabra de Dios. Eso lo hace solo la palabra. No tiene, un pastor no tiene ese poder. Un hombre que ministra la palabra no lo hace. Pero la palabra de Dios dice que es deseable, más que el oro. Y luego dice, y mucho más que la miel, ¿verdad? Y esa miel pura que destila del panal, el rey David sabía lo que escribía. Era un hombre que había convivido tanto con la naturaleza. Y teniendo el alcance de la miel ahí, ¿verdad? Destilando del panal. Esa miel pura, sin conservadores o preservadores o adulterada con azúcar. Dice, esta palabra es deseable. A veces es dura, pero cuando vemos los resultados, aunque es dura, la deseamos. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Dios bendice a los que guardan su palabra, ¿verdad? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice el texto. Líbrame de los que son ocultos. Preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¡Wow! Mire cómo la palabra del Señor nos puede guardar de los errores. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. ¿Cómo la palabra de Dios puede escudriñar el corazón tan profundo y revelarnos la realidad de nosotros y nuestra urgente necesidad de Dios? Pero también el deseo de aprender la Biblia nos lleva a orar, a decir, Señor, por medio de tu palabra, revélame quién soy y guárdame de ser soberbio, guárdame de la altivez y que eso me lleve a caer. Hermano, el guardar la palabra de Dios nos hace humildes. El guardar la palabra de Dios nos lleva a exaltar a Dios y a minimizarnos a nosotros mismos. A que la palabra de Dios se haga evidente y visible en nosotros. Podemos dar gracias a Dios por su palabra. Podemos bendecir a Dios por su palabra. Podemos atesorar la palabra. Podemos vivir la palabra. Pero si tú estás sin Cristo el día de hoy, la primera palabra que Cristo tiene para ti es arrepiéntete y cree en Él. Arrepiéntete y cree que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Ahí comienza la relación con Dios y su palabra. Ahí comienza la vida espiritual entre Dios y tú. Mucha gente lee la Biblia y no la entiende. Dice la Biblia que el hombre natural no comprende las cosas espirituales. Pero gloria a Dios que a través de Jesucristo nos da el perdón de pecados, la vida eterna.
la vida nueva, y entonces por medio de el Espíritu Santo de Dios podemos entender este bendito libro. Lo que antes nos parecía locura, ahora nos es felicidad. Lo que antes nos parecía aburrido, ahora es nuestro grande deleite. Lo que antes criticábamos son las cosas que ahora practicamos por el Espíritu de Dios. Así es que si estás sin Cristo, yo te ruego que vengas hoy a Cristo. Te ruego que hoy pongas tu fe en Cristo. Y querido creyente que me escuchas, yo te pregunto, ¿valoras la palabra? Te diré 3 cosas si valoras la palabra. Número 1, si lees en ella. Número 2, si lees de ella, si lees de ella. Número 2, si meditas en ella. Y número 3, si la obedeces. Tristemente tenemos la palabra de Dios. Hoy tenemos tantas Biblias en casa y muchas veces no la leemos. Está en el celular, la tenemos en la tableta, pero muchas veces es olvidada. Creo que fue de L. Moody, un grande predicador, que dijo que si, o Carlos Spurgeon, dijo que si los cristianos sacaran sus Biblias de sus casas y en un solo lugar se concentraran para quitar el libro, el polvo de la Biblia, que se ha puesto ahí por todo el tiempo que no lo han leído, harían una gran tormenta de arena. Qué tragedia, ¿verdad? Dios nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su revelación, nos ha dejado su voluntad, y nosotros vivimos como extraviados por ser necios. Que tomemos el corazón de ir a la palabra, leer la palabra, vivir la palabra, y así agradar a nuestro Dios. Vamos a ir a un himno y volvemos para continuar con nuestro programa esta mañana. La sangre hermosa de Jesús, un pacto de amor, revela gracia sin igual al mundo pecador. El soberano Rey murió por darnos salvación, y reinaremos junto a Él por siempre en su mansión. La sangre hermosa de Jesús, divino renacer, ofrece entrada celestial al trono de poder. En mi flaqueza y mi dolor, tu gracia abundará, pues fluye amplia compasión de mi admirable Dios. La sangre hermosa de Jesús, los santos cantarán la gloria del Cordero fiel, con gozo anunciarán de cada lengua y nación, un solo cuerpo al fin,
sin cesar. Amén, la sangre del Señor, como es lo único que tiene poder. No es un amuleto la sangre de Cristo, fue vertida la sangre más preciosa del universo a favor de nuestra salvación. Y qué precioso es recordar, ¿verdad? Que sin su sangre no hay limpieza ni perdón de pecados. Y qué gozo es saber que Cristo murió por nosotros y que ciertamente para que Él muriera tuvo que derramar su sangre preciosa en favor de los pecadores. Recordándonos ese texto de que la Biblia dice, ¿verdad? Citado por Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese Cordero inmolado. Gloria a nuestro Dios. Tenemos mensajes de nuestros amados hermanos, ¿verdad? Y queremos darles lectura. Aquí la hermana Teresa Mello Ojeda dice: Pastor, le damos gracias a nuestro Dios por su vida. Le escuchamos aquí en Mérida, Yucatán, de la Iglesia Bautista Puerta Abierta de Francisco de Montejo con el pastor Michel. Amén. Saludos ahí a la hermana, ¿verdad? Y saludos allá a la familia hasta Mérida. Hasta Mérida, Yucatán. Y también Joselito Román dice: amén, amén. Saludos ahí, es mi cuñado que vive allá en Chimalhuacán, Estado de México. Bueno, no sé si es él o es su hermana, pero es una de ellos dos. Dice, y la hermana Verónica González Contreras dice: saludos, hermano. Saludos a nuestra hermana Vero hasta Tultitlán, Estado de México, o Tultepec, a alguno de estos dos lugares. Saludos, hermana, saludos para el pastor Daniel también. Nuestra hermana Gaby González dice: amén, gracias a Dios. Amén, hermana Gaby. Saludos a usted y gracias por compartir, no solamente usted, sino compartir con otros. Algunos hermanos a través de las redes sociales de Stereo Vida y también del WhatsApp de Stereo Vida nos han mandado saludos. Dice: saludos y bendiciones, siervo, escuchando su programa, el hermano Santiago. Hermano Santiago, le mandamos un abrazo a la distancia y bueno, gracias por su sintonía. El Señor derrame amplias bendiciones sobre usted y los suyos. Nuestro hermano Silvestre Jerónimo, un fiel radioescucha, ¿verdad? Gracias, hermano Jerónimo, manda bendiciones, saludos, pastores, amén, gloria a Dios. Dios bendiga, hermano Jerónimo, y le mandamos un abrazo hasta Chimalhuacán, Estado de México. Qué bueno es nuestro Dios y el Señor es tan fiel, ¿verdad? Vamos a tomar estos últimos minutos, o por lo menos unos 15 minutos, va a tomar nuestro hermano Abimael para darnos un mensaje a la audiencia creyente, ¿verdad? De parte de nuestro Dios. Vamos a escucharlo con un corazón dispuesto. Adelante, hermano David. Quiero leer ahí en el libro de los Hechos, capítulo... El libro de los Hechos, capítulo 11, versículos... voy a leer unos versículos ahí en el versículo 22. Dice la palabra de Dios: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahí está hablando, dando un informe de la iglesia en Antioquía, el apóstol Pedro. Pero me llama la atención a mí donde en el versículo 23 dice la palabra de Dios que cuando yo hablando de Pedro, si no me equivoco, o a Bernabé, creo que fue Bernabé, cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Qué interesante es saber que, pues primeramente que tenemos la palabra de Dios que desde luego que nuestro Señor Jesucristo vino primeramente por los judíos y también a nosotros los gentiles nos ha alcanzado la verdad, la palabra de Dios, y en Cristo Jesús tenemos la salvación. Pero el versículo de la palabra de Dios dice que Bernabé vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Estaba haciendo yo la cuenta, ¿verdad? De cuántas
¿cuántas enseñanzas regularmente escuchamos al año? Y cada vez que el pastor se para y enseña y ora por esa enseñanza, ora por ese sermón para que la persona que escuche pueda haber un cambio en la vida de la persona. Y la palabra de Dios dice que los exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. La palabra propósito de corazón, se me viene en la mente un versículo de la palabra de Dios que dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y me pone a mí a pensar que muchas veces nosotros los cristianos nos desanimamos por una sencilla razón. Porque, bueno, vemos al pastor y nuestros ojos están puestos en el pastor y en los que sirven en la iglesia, y son humanos como cualquier otra persona, se equivocan, cometen errores y terminamos siendo decepcionados, y muchos de nosotros hasta nos apartamos no solamente de la iglesia sino de Dios. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ser fieles al Señor con un propósito de corazón. Y yo quiero decirles, hermanos, en esta mañana que si nosotros primeramente aprendemos a poner nuestros ojos al Señor, muchas de las cosas que vienen a nuestra vida todos los días, desánimos, vienen enfermedades, no nos va a dejar desanimarnos tan fácilmente si nosotros nos agarramos de la mano del Señor. Y no estoy diciendo que no tenemos que ver al pastor, nuestro líder en la iglesia o nuestro líder espiritual, pero primeramente nuestra responsabilidad está directamente con el Señor. Porque cuando eso suceda, el pastor se puede equivocar, el pastor se puede ir, puede suceder muchas cosas. Y si nosotros estamos agarrados de las manos de Dios, nosotros vamos a continuar siendo fieles al Señor, siendo fieles a aquel que nos llamó, siendo fieles a aquel que nos salvó por su gracia y por su amor y por su misericordia. Así dice la palabra de Dios. Hay mucho de qué podemos hablar en este versículo de la Biblia, pero solamente podemos decir que la gracia de Dios es lo único que nos va a ayudar a permanecer fieles al Señor. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es lo que nosotros no merecemos, pero Dios nos la da por su amor. Más allá de lo que nosotros... Recuerden que la salvación no es por obras, es por gracia. Es porque el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y yo quiero decirles, hermanos, en esta mañana que en los últimos días, en las últimas semanas, han sucedido muchas cosas alrededor o en nuestro entorno que posiblemente muchos de nosotros nos ha desanimado. Posiblemente hemos visto al pastor, hemos visto los líderes de la iglesia, muchos cristianos dando mal testimonio. Y muchas veces nosotros decimos, pero bueno, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué la gente que dice ser cristiano no está haciendo su trabajo? Porque usted no está llamado a mirar a los demás. Usted está llamado a mirar al Señor, aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario. Y yo veo este versículo que dice que cuando llegó este hombre y vio la gracia de Dios y se regocijó en el Señor y los exhortó y les dijo, mira, sigan siendo fieles al Señor. Sigan siendo fieles y ha llegado la persecución, ha llegado muchas cosas y le dijo, mira, sean fieles al Señor. Vienen enfermedades a sus vidas, sean fieles al Señor. Con un propósito de corazón, pensando en que solamente Cristo merece la honra y la gloria. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que no tenemos que apreciar a nuestro pastor, debemos de hacerlo porque él ora por nosotros, él ruega a Dios por nosotros y gracias a Dios por hombres que están desde tempranito pidiendo al Señor que Dios haga algo en la vida de los creyentes. Y más adelante en el versículo 26 dice la palabra de Dios, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y se enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Muchas veces la gente adopta la palabra cristiano para toda aquella persona que asiste a una iglesia, pero la verdad es que no es así. Porque mucha gente en el mundo asiste a una iglesia. La verdad es que ser cristiano es ser como Cristo es parecerse a Cristo. No es parecerse a una persona, tratar de imitar a una persona, es ser como Cristo es. Y si el propósito de congregarse en la iglesia no es
para decir, pastor, ya vio que sí llegué hoy, hermano, ya vio que sí pude venir. No, es para decirle a Dios, gracias, porque todo lo que hago es porque tú me has dado la gracia para hacerlo. Hermanos, podemos decir muchas cosas, pero yo les quiero animar, hermanos, a que seamos fieles al Señor. Estamos viviendo en los tiempos más difíciles cada vez, y si no somos fieles al Señor, con un propósito de corazón, vamos a tener que ser arrastrados por las corrientes de este mundo, que cada día está siendo más duro, más horrible cada vez más, y solamente agarrados de las manos del Señor es como vamos a ser fieles al Señor. Amén, amén. Pues sí, la fidelidad es muy importante. El Señor demanda fidelidad de nosotros, y bueno, el apóstol Pablo por algo les manda a ser fieles a estos hermanos, ¿verdad? Pues nosotros también decidamos ser fieles. Otros fueron fieles y nos dieron ejemplo, nosotros podemos hacerlo también, ¿verdad? No en nuestra capacidad, sino con la gracia de nuestro Dios. Gracias, hermano Abimael. Y pues agradecemos mucho a cada uno de ustedes que semana a semana sintoniza Razón para Vivir, ¿verdad? Y a través de las ondas radiales aquí de Estéreo Vida. Recordamos que este ministerio es parte de la Iglesia Bautista por Gracia. Y bueno, ya a muy pocos días de tener una nueva sede, la próxima semana estaremos dando lugar y dirección aquí en la Supermanzana 102. Y bueno, estamos muy contentos, alegres de lo que Dios está haciendo. Mandamos saludos, bendiciones a cada uno de nuestros hermanos que se conectan, ¿verdad? A cada uno de ustedes que semana a semana comparte también. Dios me los bendiga grandemente, tanto a nuestros hermanos de la audiencia de Razón para Vivir, a la audiencia de Estéreo Vida, ahí a través del Facebook o a través de sus canales digitales. Dice el hermano Alfredo Rubén Chávez, en el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Gracias, hermano Rubén Chávez, así es, ¿verdad? Pero a los que quieren ser sabios, esos buscan verdaderamente a Dios, ¿verdad? Si no queremos ser insensatos, tenemos que buscar a nuestro Dios. Gracias, amado hermano, por esa palabra. Y bueno, tenemos la gracia de nuestro Dios de poder seguir adelante. Bendiciones, hermano Alfredo, también para usted. Gracias por su sintonía. Un abrazo. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 11 de la mañana aquí a través de las ondas radiales de Estéreo Vida 100.1 de FM, y claro, también por los canales digitales de Estéreo Vida y de Razón para Vivir. Voy a darle espacio para que mi hermano se pueda despedir de la audiencia. Bueno, pues gracias por acompañarnos en este día jueves, y recuerden el número de cabina 998-742-8839. Pueden mandar su mensaje ahí, y bueno, si alguien está cumpliendo años en estos días, en esta semana, y bueno, pues desde aquí les mandamos, les deseamos feliz cumpleaños, y verdad que le dé muchos años más de vida, y gracias. Y bueno, nos estamos escuchando mañana a las 9 de la mañana para escuchar la hora del Evangelio. Gracias, excelente fin de semana, Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias, hermano Abimael, gracias, hermana Elvira, por ese trabajo excelente en los controles. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana, y no olviden que Jesucristo es su única razón para vivir. Dios me los bendiga.